Muy buenos días a todos. Un placer estar aquí con todos vosotros para, eh, dinamizar y presentar una nueva hora premium de Atlas Tecnológico. Hoy, además, hablaremos de un tema que creo que por lo menos tenemos todos el run run en la cabeza, que es un poco qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con esos espacios a los que vamos a trabajar. ¿Habrá oficinas, no habrá oficinas? ¿Cambiará la forma de estos espacios? ¿Qué ocurrirá con las personas que vamos diariamente, que nos comemos unos atascos tremendos para ir a un espacio compartido en el que realizar nuestras tareas? Y, y lo haremos de la mano de Miguel Ángel Orellana, que es el CEO de Booker, que es empresa que está liderando uno de los players más importantes a nivel global dentro de la gestión de los espacios corporativos. Pero antes, si me permitís, voy a compartir la pantalla porque quiero comentaros algunas cosillas sobre la hora premium. Y en principio, la presentación que estábamos haciendo sobre lo que hablaremos hoy. Y también recordaros que tenemos en marcha, todo un calendario de eventos que iremos, ahora veremos los próximos, ¿no? Que tendremos, pero sobre todo quería centrarme en los que tendremos en junio, porque van a estar centrados y serán sesiones en abierto sobre microelectrónica. Tendremos programadas, pues eso, todos los jueves a la 1, igual que hoy, una sesión sobre microelectrónica en abierto, insisto, que creo que nos vendrá fenomenal a todos para aprender y abrirnos dentro de este mundillo. Vemos que hemos tenido varias las pasadas y os dejamos también aquí las dos próximas que tendremos, aparte de la de hoy. El jueves 14 de marzo de mano de José Miguel Ampudia y luego con Nacho Vadillo el próximo 21, ¿vale? Y sabéis que hay algunas que son abiertas, otras tenéis encerrado, que están encerrados, que son para todos los colaboradores eh, que tienen acceso al área premium de Atlas, en las cuales tenéis un montón de artículos, tenéis más de 100 horas de contenido, tenéis formación. Y que es, pues es esa área premium un poco para la gente que está dentro de la plataforma de Atlas y a la cual os invito a que entréis, que trasteéis, que conozcáis, interactuéis y veáis cómo sacarle el máximo provecho, porque como colaborador que soy, es un entorno en el cual pues se puede aprovechar, se puede conocer, se puede compartir y se puede colaborar y llevar un poco nuestros proyectos un poco al siguiente nivel que podamos necesitar. Y he ido muy rápido porque no quiero quitarle tiempo a Miguel Ángel, porque hablando antes con él, pues tiene mucho que contar y tiene muchas ganas de contar. Así que vamos a ir dando paso a Miguel Ángel para hablar un poco de a dónde iremos a trabajar y cómo va esto que hablamos mucho del futuro del trabajo que es y hacia dónde va, ¿no? Y por presentaros a Miguel Ángel, como os decía, es el CEO de Booker. Booker es una startup de la cual luego hablará él, pero que está enfocada en la gestión eficiente de los espacios, dicho así en letras en titulares, para no entrar un poco en el detalle, que prefiero que sea él quien lo haga. Y por hacernos una foto y una referencia así sobre Miguel Ángel, pues deciros que él es teleco. Eh, es una persona que ha trabajado en el mundo corporativo enfocado a grandes telcos y dando servicio a grandes telcos desde hace un montón de años. Por daros una idea, trabajó en Nortel, que muchos conoceréis. Fue el primer director comercial que tuvo Huawei aquí en España. Y en paralelo siempre ha estado ahí un poco con la venilla emprendedora, que luego le preguntaremos y que nos cuente un poquillo qué es lo que lleva a alguien dentro del mundo corporate y lleva el gusanillo ese, ¿no? de emprender y lleva lanzando proyectos muy disruptivos desde hace años y en el último que ha aterrizado ahora mismo pues es Booker. Lo crea en 2018, aunque es como un poco la derivada de otro proyecto previo,
Y es un proyecto que, como os decía, está posicionado como uno de los proyectos líderes a nivel global dentro de esto de la gestión de espacios. Ya está presente en 15 países, gestiona más de 200.000 usuarios y se ha convertido como en la herramienta troncal para muchas organizaciones para definir y organizar ese futuro del trabajo del que estamos hablando. Así que voy a invitar a Miguel Ángel a que se conecte la cámara y el micro. Yo dejaré de compartir pantalla y, y le dejaré la batuta a él. Así que, Miguel Ángel, bienvenido. Un placer. Dejo de compartir aquí un momento para que nos vean todos. Muy bien Y, hallado, como se suele decir. y te cedo a ti Bueno, pues la nada, batuta y la pantalla. fenomenal. Muchas gracias, José Luis. Buenos A ti, días a a ti. todos. Un placer. Y muchas gracias, Atlas, por tener este espacio para comunicar un poco, fundamentalmente, la experiencia que hemos ido recogiendo durante todos estos años en esto que se llama ahora pues, la gestión del nuevo modelo de trabajo, ¿no? Bueno, básicamente yo lo que he planteado es una presentación en la que se ve un poco desde dónde venimos, qué es lo que nos hemos encontrado por el camino, qué necesidades hemos visto por parte de las compañías, qué oportunidades hay pues en este nuevo modelo, ¿no? Al final hay que siempre buscar oportunidades dentro de estos grandes cambios que ocurren tanto a nivel social como a nivel tecnológico y a nivel empresarial. Os contaré un poco cómo estamos nosotros ayudando a las compañías en este inicio del camino en la gestión de este nuevo modelo de trabajo. Os daré un poco las claves también en base a la experiencia para que esa adopción de este nuevo camino, de este nuevo modelo, empiece con unas buenas bases. Y luego os daré mi visión de hacia dónde parece que vamos en este nuevo modelo. Ya sabemos que bueno, los analistas ya lo han adoptado como un área en el que van a hablar bastante. Os daré datos de analistas también, pero fundamentalmente al final el camino se recorre andando y se ve la tendencia, y desde que hemos empezado hasta ahora pues se ve la tendencia de hacia dónde parece que va a concluir esto, o por lo menos va a continuar esto, ¿no? Os voy a... Bueno, os voy a contar un poco lo que os decía a ver, creo que me veis, ¿no? Sí, a ti sí. Vale, vale, fenomenal. Es que me ha salido una pantallita por ahí. Bueno, está claro que en esto del nuevo modelo de trabajo hay un antes y un después, y coincide claramente con la llegada del COVID. Miguel Ángel, perdona, vuelve a compartir pantalla, que se te ha ido. Ah, Creo que era eso la. vale, vale. Ahora, ¿verdad? Sí, ahora sí. Perfecto. Os decía, un pre y un post-COVID. En este escenario de pre que todos, bueno, pues hemos vivido durante toda nuestra carrera profesional, estaba claro que está centrado en esa presencialidad. Todo el mundo iba a la oficina, todo el mundo sabía que la oficina era el lugar donde trabajamos, donde pasamos una gran parte de nuestra vida profesional, donde pues, compartimos muchas cosas, experiencias y relaciones, pero sí que estaba claro que era un escenario de 100% presencialidad. Bueno, llega el COVID, todo eso cambia radicalmente, y lo que nos encontramos nosotros es, desde un punto de vista de relación con las empresas, porque previamente al COVID nosotros habíamos tenido ya algún proyecto, pero fundamentalmente estaba centrado en la gestión de las salas de reuniones de una forma un poco más óptima. Algunos proyectos de compañías un poco más avanzadas ya estaban gestionando lo que llamaban el hot desking, pero de una forma bastante light. Pero sí es cierto que llega el COVID y todo cambia, ¿no? Y ese escenario del miedo es lo primero que quieren las empresas gestionar. Los empleados no querían ir, y no queríamos ir a las oficinas porque no nos sentíamos seguros, y
preferíamos quedarnos en casa. Y si había que ir a las oficinas, las compañías tenían que dar ese plus de seguridad, ¿no? Esa sensación de seguridad con escenarios muy básicos de gestión de los espacios, incluso con aplicaciones de geoposicionamiento y de mantenimiento de distancias personales, etcétera. Algunas de esas soluciones, por ejemplo las mamparas, tuvieron un momento y desaparecieron, ¿no? Pero sí es cierto que el modelo seguía avanzando, ¿no? ¿Qué ha ocurrido desde ese primer minuto, ese primer momento? Bueno, pues que se ha generado un escenario de incertidumbre. Por parte de los empleados que veían que el tema de la flexibilidad funcionaba, que el tema de trabajar en casa y remotamente funcionaba y que incluso eran bastante productivos, o más productivos incluso porque no perdían los tiempos de ir a la oficina y demás, pero también por parte de las empresas, porque las empresas veían que bueno, pues les costaba el hacer que los empleados fueran a las oficinas. No entendían tampoco cómo gestionar esa situación, cuánta gente tendría que ir, por cuánto tiempo, qué días, qué espacios necesitaban para esa nueva realidad, ¿no? Entonces hemos pasado unos años en los que, bueno, hemos desplegado muchos proyectos, pero sí que en el mercado se notaba esa falta de entendimiento de qué es lo que tenían que hacer. De hecho, muchos proyectos se quedaron en stand-by por meses, incluso años, empezando en yo quiero tenerlo ya a, bueno, espero porque no sé lo que quiero todavía ni cómo voy a aterrizarlo a nivel de corporación, ¿no? Entonces, al final, lo que se queda desde las personas es que el trabajo ya no es donde vamos, no es el lugar donde dedicamos ese tiempo, sino es lo que hacemos, ¿no? Y da igual si lo estoy haciendo en casa o lo estoy haciendo en la oficina o lo estoy haciendo en un espacio de coworking. O sea, el trabajo ya nos acompaña. Y esa nueva realidad que está dentro de todos nosotros se tiene que trasladar también a esa cultura de compañía, ¿no? Y todo eso hace que se cree ese nuevo modelo de trabajo. Y ese es el que hay que entender cómo aterrizarlo, ¿no? Ya no hay una marcha atrás aquí. Es un inicio de un camino que evolucionará, ¿no? Desde un punto de vista de esa gestión, la mayor parte de las empresas, si no todas, necesitan gestionar las necesidades que vienen asociadas a ese nuevo modelo de trabajo, ¿no? Y ya no es una cuestión solo de esa gestión del espacio, de decir, bueno, pues es que viene menos gente, el escenario más obvio, ¿no? Me sobran puestos, pues a ver qué hago con ello, ¿no? No, es mucho más que eso. Es un cambio cultural de la compañía. Es algo que afecta a muchas áreas de la compañía. Es evidente que esa demanda que hay variable por parte de los empleados a la hora de ir a las oficinas se tiene que regular. Se tiene que regular por parte de la oficina teniendo una comunicación clara y unas reglas claras y por parte de los empleados hacer un buen uso. Nos hemos encontrado escenarios de compañías muy, muy grandes que sí que lo han implantado, pero que no han comunicado y han tenido muchos espacios que no han sido capaces de optimizar porque los empleados no iban. Entonces, pues como pasa con los niños y salvando las distancias, si tú a tus hijos no les pones un marco de reglas, de seguridad, pues al final están que no saben qué hacer, ¿no? Entonces, en este caso hemos visto empleados de compañías muy grandes que decían, bueno, yo voy cuando me apetece porque aquí nadie me ha dicho, nadie me ha obligado ni nadie me ha dicho claramente qué es lo que tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, esa incertidumbre se ha trasladado a despliegues y proyectos que no han sabido generar esa cultura de compañía desde un punto de vista de la gestión del nuevo modelo y luego esa eficiencia en la parte de los proyectos, ¿no? Y esto también recae en el tercer punto. Es importantísimo tener ese entorno muy claro, muy definido, porque es un punto en el que
Si un empleado no siente que está pues siendo tratado o está siendo informado correctamente, pues no ve el valor de ir a la oficina sabiendo que puede trabajar en casa perfectamente, ¿no? Lo típico, ¿no? Pues si voy a dedicarme un tiempo importante a ir y volver a la oficina, pues ese tiempo me lo ahorro. Esa parte de Miguel Ángel, productividad también la saco. perdona, yo te voy a interrumpir, aunque habría que esperar al final, pero ¿de quién depende en las organizaciones o quién es el interlocutor entonces que tiene que tomar estas decisiones? Por un lado, por la detección de la necesidad, pero por otro lado, para que los equipos de las compañías sientan la necesidad de utilizar esto. Lo tengo un poquito más adelante, pero lo voy adelantando. Esto es un proyecto de compañía, como decía, y en ese proyecto de compañía no es una gestión pura y dura de recursos físicos, no es una persona de gestión de los espacios tradicional la que, digamos, tiene que decidir esa cultura. Es un proyecto que tiene que venir desde arriba hasta abajo y que impacta, obviamente, en las personas que se encargan de gestionar los recursos físicos, eh, típicos servicios generales, como la gente de recursos humanos. Ok, Entonces, luego lo vamos a ver, sí. pero aquí lo importante es que estas necesidades nuevas que se han generado se tienen que saber cubrir, ¿no? Se tienen que saber dimensionar los espacios, se tienen que saber diseñar los espacios, se tiene que saber qué es lo que pasa en la gestión y la ocupación y el uso de esos espacios. Si no tienes información, no puedes tomar decisiones. Entonces, hasta la fecha no se tenía información. Se podía saber, pues por la entrada del torno, cuántas personas hay. Y se puede saber, obviamente. Pero no sabes exactamente cómo se están utilizando y si existe pues áreas en las que se puede optimizar, ¿no? Y otra de las cosas importantes es, esto antes era un tema, como decía, de tengo tantos puestos, tantas personas. Si reduzco, pues reduzco el número de puestos. No, se trata de que aquí en toda transformación, y esto es una transformación digital de una organización, tienes que tener muy en cuenta a las personas. Tienes que tener muy en cuenta que, además en este caso, que por medio hay herramientas para esa gestión, que la experiencia del usuario sea la adecuada, que la información al usuario sea la adecuada, porque si no, pasa lo que también nos ha pasado, ¿no? Que compañías que no han sabido comunicar, pues no han tenido un uso efectivo de los recursos y han tenido que rediseñar todas esas estrategias de comunicación y reglas, ¿no? Pero esto no lo tenemos que ver como una amenaza, sino como una oportunidad. Primero, y la más evidente, ¿no? Es una oportunidad de reducir costes. Ahora no estamos en una situación socioeconómica como para no hacer ascos a una reducción que puede llegar hasta el 40% en costes inmobiliarios. No tiene sentido tener oficinas vacías o parcialmente vacías o plantas de oficinas vacías, ¿no? No solo por el alquiler, sino por el consumo de energía que tiene asociado, ¿no? Entonces, aquí hay un claro efecto incentivador para hacer una política clara, con unos objetivos claros de implantar este modelo en esa línea, ¿no? Pero también, lo que os decía antes, es importante y ahora más que nunca el saber retener y captar talento. Hay mucha movilidad, especialmente en el mundo de las tecnologías, y todos hemos visto bueno, pues la gente, además de las nuevas generaciones, tienen menos enganche con las compañías, tienen menos problemas a la hora de irse y, por tanto, tienen que sentirse cómodos y que la empresa no solo les dé un sueldo, sino que bueno, pues sean capaces de
de ayudarles a que esa satisfacción sea mayor y mejor que en otras compañías. Y hablamos del tema de conciliación, que haya claramente una política muy definida pues es el modelo híbrido, ¿no? De cuántas días vas a la oficina, etcétera. Toda esa parte de acceder a recursos de una forma sencilla, incluso acceder a recursos que antes no tenías capacidad o no tenías el perfil o el privilegio, como por ejemplo el parking. Una de las áreas donde hemos visto mucho interés en implantar soluciones de gestión de espacios es en el parking. ¿Por qué? Porque era un recurso muy limitado, que además lo utilizaban unas personas muy determinadas dentro de la organización, niveles altos, y que por el hecho de que no van siempre, pues se están infrautilizando, ¿no? Claro, eso para un empleado, sobre todo en las épocas de pandemia, que iban a la oficina, lo que querían era sentirse seguro, y la seguridad que les da entrar directamente en el parking de la oficina, ir a la oficina, pues eso se ha trasladado. Dices, ¿por qué no voy a poder utilizar esos espacios, esos recursos, ¿no? Entonces, eso es un sentimiento de, bueno, pues estoy democratizando estos recursos para los empleados. Luego esto redunda en incrementos de productividad. El hecho de que tú tengas herramientas para facilitar la vida del empleado cuando está en las oficinas y después también pues herramientas colaborativas, herramientas de búsqueda del recurso y no estar dando paseos por las plantas de las oficinas buscando una sala. Todo eso es tiempo, ¿no? Y luego, una de las cosas importantes ahora también es, y a tener en cuenta, es el tema de la concienciación pues del mundo en el que vivimos, de la sostenibilidad y demás. Si nosotros hacemos o transmitimos al empleado que sus actos tienen unas consecuencias positivas y negativas en esta línea, pues podemos tenerles de nuestro lado. Y aquí el hecho de que pues, consuman los recursos de una forma adecuada, que cuando pues sale de una sala de reuniones se ha terminado antes, que la libere, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un impacto. Son pequeños granos de arena que al final suman entre todos en un consumo energético menor, etcétera. Y eso es algo que el empleado tiene que percibir, ¿no? ¿Cómo ayudamos nosotros? Bueno, pues con nuestra solución y con nuestra experiencia ya de muchos años, pues ayudamos a las empresas a transformar sus espacios en unos espacios inteligentes, creando además esa parte de experiencial y esa parte de gestión de la eficiencia, ¿no? Y aquí, pues nuestra propuesta de valor está en esas tres líneas. Por un lado, esa parte de experiencia en el que el usuario tiene una herramienta muy sencilla, muy visual, muy atractiva para hacer una búsqueda y una reserva de un recurso, hasta incluso incorporar, que es lo que nos están pidiendo ya y demandando las empresas, pues acceso a servicios corporativos. Pues, tenemos proyectos hasta que clientes que nos piden pues la gestión de masajes para los empleados o equipos en pool o coches, etcétera. El objetivo es que el empleado vea en un mismo sitio el acceso a todos los servicios con los que puede contar, ¿no? Luego, obviamente, que tiene que tener una facilidad en la gestión para llegar a cubrir los casos de uso, no solo los actuales, sino los futuros. O sea, nos estamos encontrando que las empresas de decir, bueno, quiero algo que me permita hacer una reserva de un puesto o una sala, a, digamos, profesionalizar todo ese proyecto, integrándolo en los procesos de las compañías, incluso lo que comentaba también, haciéndolo extensivo a la gestión de la eficiencia, pues integrándonos con módulos de IoT a la gestión de la luminaria, de los sensores de presencia, de conteo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso hace que estos proyectos, como decía, se integren dentro de todo el ecosistema de la compañía. Y, por tanto, pues tiene que participar toda la compañía en estos proyectos. Y luego la capa de agregación de datos y de inteligencia del dato. Si tú no tienes un proyecto en el que pones foco en los datos que genera y tomas medidas en base a esos datos,
pues al final acaba siendo algo que se deja de utilizar sin que nadie haya hecho nada para remediarlo, ¿no? O sea, al final estáis ayudando a crear edificios inteligentes. Sí, y dentro del edificio inteligente, que es como un concepto muy amplio, lo podemos verticalizar a las oficinas inteligentes, ¿no? O sea, Ujú. nosotros no somos una solución de Smart Building como tal, pero sí de Smart Office. O sea, nosotros integramos toda esa gestión de los espacios y de las personas con esos espacios y esos recursos y esos servicios dentro del paraguas del edificio para que estén interconectados. Aquí no puede ser una herramienta aislada con respecto a un edificio, porque las acciones del empleado tienen que afectar al edificio y al revés. O Ujú. sea, yo podría elegir una sala de reuniones por el nivel de CO2 que tiene, por ejemplo, o la temperatura que tiene. O al revés, si hay una concentración de gente en un espacio y hay un CO2 o una temperatura anormalmente elevada, que eso actúe sobre los parámetros del edificio para regularlo. ¿Eso en qué redunda? Bueno, pues que el empleado siente que, bueno, pues que está a gusto. O sea, es una percepción transparente, digamos, pero ¿cuántas veces hemos estado en oficinas que había sitios que la gente se moría de calor y otros se moría de frío, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso al final importa, ¿no? Os decía, bueno, podemos hablar con conocimiento de causa porque ya tenemos una larga experiencia y tenemos muchos proyectos desplegados en muchos países con pues miles de recursos gestionados y además con clientes en todos los sectores. Una de las cosas relevantes bueno, de lo que estamos hablando es que no tiene que ver con el tipo de empresa. Es total la necesidad y el cambio que se tiene que hacer es cross-sectorial. Todas las empresas tienen empleados, todas las empresas tienen oficinas, pues al final el problema y la necesidad y la oportunidad está ahí en todas, ¿no? ¿Cuáles son las claves? Y aquí era un poco lo que avanzaba en la pregunta tuya, José Luis. Para que exista un proyecto de verdad aterrizado desde el principio y consideramos un proyecto de empresa, un proyecto que tiene que ir asociado a la cultura de la empresa y que tiene que evolucionar con la cultura de la empresa. No es un proyecto de yo pongo una herramienta, la dejo ahí y ya está. No, porque vamos a ver que todo esto va a evolucionar. Y estamos en una fase pues inicial. Yo os decía, hay muchas empresas que todavía no saben exactamente cómo lo quieren hacer y empresas muy grandes, ¿no? Entonces, en resumen, tiene que haber un proyecto de gestión del cambio liderado por la dirección general. Nos encontramos proyectos que empiezan ahí un poco con servicios generales, pero se para porque dice, bueno, al final tengo que empezar a escalarlo y aterrizarlo con las autorizaciones, metiendo a recursos humanos, etcétera, porque, como os decía, es transversal. Entra servicios generales en la parte de la gestión de los activos, entra recursos humanos en la parte de la gestión del modelo de trabajo y de presencialidad, etcétera, etcétera. Entra IT, porque al final son herramientas que se tienen que integrar con herramientas corporativas. Y entra también comunicación, os decía, es importante que se comunique bien. Y lo vemos clarísimamente en los proyectos. Un proyecto que está mal comunicado, el periodo de adaptación es mucho más mayor y además genera mucha frustración al principio porque el empleado le han dicho que tiene que utilizar una herramienta, pero cuando va a utilizarla, pues dice, es que no puedo reservar en este puesto. Bueno, pues es que no puedes reservar porque la empresa no te deja reservar en ese puesto porque se han creado barrios, etcétera, etcétera. Pero si tú no comunicas bien, generas un rechazo desde el primer minuto y eso se traslada en el tiempo y luego es difícil revertirlo. ¿Vale? Entonces, importante comunicar desde el principio y tener claro ese proyecto, tener claro que tiene que estar el empleado en el centro. Como os decía, si no se tiene en cuenta el empleado qué necesita, cómo lo necesita,
¿Qué es lo que le permite o le ayuda estas herramientas? Si no se le vende al empleado la necesidad de incorporar este tipo de herramientas o este cambio de modelo, es muy difícil hacer que vayan a las oficinas. Y todo va a que las oficinas se van a reinventar, pero tiene que haber un motivo por el que la gente vaya a las oficinas, ¿no? Y luego, como último punto, tiene que haber unos objetivos claros. Tengo que implantar un modelo y tengo que evolucionar ese modelo. Y tengo que analizar lo que está pasando para ser capaz de evolucionarlo en la dirección correcta. Si lo pones y no hay nadie que se encargue de ello, es fracaso seguro. Y ahora vamos ya aterrizando a dónde vamos, ¿no? Ya sabemos dónde un poco estamos. Como os decía, nos hemos encontrado proyectos inmensos. Tenemos un cliente solo en un país, tiene 100.000 empleados y hemos visto cómo ha ido evolucionando desde el origen de la pandemia, en la que prácticamente estaban todos los empleados en casa, iban dando de alta edificios, plantas, iban gestionando ese modelo, iban incorporando funcionalidades, módulos, etcétera, y recursos hasta encontrar pues ese proyecto corporativo que hace que bueno, pues ya tengan menos incertidumbre, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dicen los analistas? Y esto es muy obvio. Más del 50% de los espacios corporativos de las oficinas se van a rediseñar. De hecho, se están rediseñando. Estamos trabajando con compañías inmobiliarias muy grandes a nivel internacional y precisamente una de las cosas que nos dicen es tenemos que reinventarnos nosotros para, obviamente, dar más servicios a los clientes con las necesidades actuales. Tienen muchos proyectos de rediseño de los espacios basado en este cambio cultural y precisamente en esta parte de buscar espacios colaborativos, socializar, o sea, que lo que ocurra en las oficinas no tenga nada que ver con el trabajo que ocurre desde el remoto, ¿no? Y luego tenemos aquí ese cambio generacional que decía antes. Tenemos empleados y futuros empleados nativos digitales que además tienen una conciencia del trabajo, de la forma de trabajar, pues diferente a los que son y somos de mi época, ¿no? Que ya teníamos la presencialidad y el esfuerzo y es diferente. Ni es mejor ni peor, es diferente, pero a eso hay que también adaptarse. Bueno, pues estas nuevas generaciones seguirán viniendo nuevas y nuevas generaciones y esto pues tendrá que seguir evolucionando, ¿no? Una de las cosas, os he puesto esa frase, aunque está en inglés, porque es difícil traducirla al español, que dicen los analistas es, antes este tipo de soluciones a nivel de tecnológico, de mercado y de analistas se llamaban soluciones o aplicaciones de scheduling, de reservas, y ahora se llaman aplicaciones de experiencia en el puesto de trabajo. Para mí es clave la palabra experiencia y es algo en lo que nosotros estamos poniendo mucho foco, ¿no? Como os he ido diciendo. Y una de las cosas también que está cambiando es el dónde trabajamos. O sea, hablábamos de trabajo oficina, trabajo en casa, el modelo ese híbrido, pero es que a ese modelo híbrido se suma el modelo descentralizado. Es decir, ya no contratamos en la misma ciudad, ya contratamos donde esté la persona. Y por tanto, desde un punto de vista cultural, evidentemente tienes que tener mecanismos para que esa persona no se sienta aislada, desplazada del equipo. Por eso también es importante esas actividades a nivel grupales y demás, pero también para darles y ofrecerles el espacio adecuado. Entonces, hay usuarios y empleados corporativos que unos días trabajan en casa, que pueden ir a trabajar a espacios corporativos, o sea, al cuartel general de la compañía.
Pero una de las cosas que está pasando también es que estas compañías grandes están extendiendo sus oficinas virtuales o flexibles allá donde se necesita. Y están llegando a acuerdos con espacios de coworking, que es un sector que está creciendo mucho, para que esos empleados corporativos tengan cerca de su residencia pues un sitio adecuado donde trabajar, ¿no? Entonces aquí está ese escenario corporativo, luego está el escenario pyme, que bueno, no tiene oficina, pero quiere tener una pequeña oficina en un sitio premium, y eso también hay que gestionarlo porque son espacios que tienen un coste elevado. No tiene sentido alquilar una oficina de 10 puestos en un espacio de coworking si luego van a ir 3 personas, salvo que seas capaz de gestionar también la presencialidad o ese modelo dentro de esos espacios, ¿no? Y luego ya está el freemium, o sea, el freelance o el autónomo que, bueno, pues trabaja donde buenamente puede y quiere, ¿no? Pero sí es cierto que este ecosistema diferente hay que tenerlo en cuenta en esa cultura del trabajo, en esa relación con los empleados, el ver cómo gestionar también desde la perspectiva de la empresa los recursos que tenemos propios y recursos que tenemos alquilados en esos espacios que hay que optimizar también, porque ya os digo que no son baratos, ¿no? Desde la parte de experiencia de usuario, ¿hacia dónde va y hacia dónde yo personalmente creo que va? Bueno, pues lo estamos viendo también un poco con el tema de la inteligencia artificial. O sea, por un lado, lo que se va a buscar es que el empleado haga las menos cosas posibles y que el servicio le proporcione los recursos en base a lo que necesita, sabiendo la solución o el sistema lo que necesita en base a la experiencia y en base a las necesidades reales que hay y a la oferta que hay. Tiene que también ponerse foco en la parte de la experiencia del propio empleado en la gestión de esos recursos. Y aquí nosotros somos pioneros en la utilización de la realidad aumentada como un mecanismo de interacción visual y atractivo, que además va muy en línea con lo que está pasando en la tecnología y en el mercado pues de la realidad virtual, la realidad aumentada. Y aquí hay muchos escenarios en los que puede ser atractivo. Y luego toda esa parte que hablaba también antes de gamificar la experiencia. Es importante que el empleado entienda y sepa y perciba que tiene un beneficio para él. Si con mecanismos de gamificación, y cuando digo mecanismos de gamificación es el típico mecanismo de juego de, bueno, yo hago un check-in en el puesto y me voy a llevar X puntos. Hago un check-out porque así libero antes la sala, porque la ha ocupado menos tiempo y permito que se optimice más, pues voy a tener puntos. Y todos esos puntos se pueden canjear pues, por una plaza de parking, que es un recurso muy limitado y que para un empleado pues percibe ese valor, ¿no? Pero pueden ser muchas más cosas, ¿no? Entonces, estos mecanismos de gamificación van a ser importantes. Os decía la parte esta de interacción. El hecho de decirle a una aplicación sin tener que estar navegando por ella, oye, necesito que me reserves un espacio para mañana o para los próximos 3 días donde me suelo yo sentar o con mis compañeros, el hecho de que haya esa interfaz con lenguaje natural, pues va a ayudar mucho a que sea todo más sencillo, ¿no? Y luego también está esa parte de socialización que hablábamos antes. Y eso también llevado al extremo de que todas estas aplicaciones pues tendrán su componente social. Con lo cual, bueno, pues esa parte experiencial va a cambiar mucho en los próximos años, ¿no? Y un poco por terminar, esta es una foto completa de mi visión de, bueno, en el centro va a estar la inteligencia artificial, porque va a ser va a ser capaz de buscar optimizaciones, de mejorar pues las experiencias y obviamente las eficiencias, ¿no? Entonces, por un lado está
esa vertiente de la experiencia que decíamos con los asistentes virtuales, con esa parte de socialización. Luego va a haber herramientas colaborativas asociadas, y las hay ya, pero más integradas, esa parte de interacción y realidad aumentada, gamificación, acceso a todos los recursos de la compañía de forma sencilla. Por tanto, esto de tengo por un lado la aplicación de fichaje, tengo por otro lado la aplicación de incidencia o petición de un servicio, de un catering y tal, la idea es que se integre todo. Toda esa parte de los calendarios de pues, quién trabaja en casa, quién en la oficina, quién está de vacaciones, automatismos que se generan en base a, bueno, pues yo ya sé que, o el sistema sabe que mañana estoy, la semana que viene estoy de vacaciones, pues si yo tengo una plaza fija la voy a liberar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso que permite que el usuario haga menos cosas, pero tenga más servicios, ¿no? Y luego, a nivel de analítica de datos, pues modelos predictivos, agregación de datos de múltiples fuentes que van a permitir esa búsqueda de eficiencias y toda esa gestión del Smart Office. Ya no estamos hablando solo de una reserva de un puesto, de una sala y demás, sino toda esa parte de información que viene y va hacia el edificio para que el edificio se convierta en un lugar inteligente capaz de, bueno, pues ofrecer la mejor temperatura, la mejor nivel de CO2, la mejor luz, etcétera, 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 ¿no? Y eso, al final, hace que, bueno, los espacios de trabajo se conviertan en sitios mucho más complejos a nivel tecnológico, pero mucho más agradables, ¿no? Y ya por concluir, y mi resumen, ¿no? Como os decía, es un modelo que impacta en toda la organización y se tiene que ver así. Y por eso tiene que estar involucrado y analizarse desde todos los puntos de vista. Que tiene que haber un owner. Nos encontramos esos proyectos que se lanzan y luego no hay nadie que esté gestionándolo y nos llegan hasta empleados directamente a través de nuestra web a decir, oye, hay una cosa, no sé por qué no puedo resolver en este puesto, ¿no? Eso no puede ocurrir. El empleado tiene que tener una seguridad de que siempre va a haber alguien y sobre todo que la solución tiene que estar gestionada, tener unos objetivos claros para que valga para algo, ¿no? Os decía también al principio, es una oportunidad. Estamos en un cambio de modelo y en este cambio de modelo, si no se empieza a incorporar al cambio de modelo, esa empresa va a quedar atrás, va a tener menos competitividad en el mercado y por tanto va a tener un riesgo de perder talento. Pero es que si se hace bien, se pueden generar muchos efectos positivos, ¿no? Desde la parte de eficiencia a la parte esa de retener el talento. Yo por mi parte he terminado. He Pues dejado unos minutos para las preguntas. muchísimas gracias. Te hubiese parado 15 veces, pero iba viendo el reloj y dije, bueno, lo vamos dejando y acumulando para el final. Voy a compartir yo pantalla para dejar esto Sí. fijado para la gente que está conectada, pueda a través del chat hacer todas las preguntas que considere. A mí se me ocurren algunas y sobre todo porque veo que Booker puede ser la excusa para dotar a las organizaciones de una herramienta que dé sentido a ese cambio cultural que ahora mismo necesitan, ¿no? Porque estamos viendo, arrastrado por la pandemia, que muchas compañías han visto con problemas o están ahora viviendo las consecuencias de unas decisiones a la hora de reclutar cierto talento y además en generaciones jóvenes que han sido reclutados en remoto para trabajar en remoto y ahora no tienen un apego a la compañía, ¿no? Entonces, a lo mejor el tener ciertas herramientas que provoquen ese sentimiento y esa necesidad, pues como que le dan un poco más de sentido a todo, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, a ver, al final las herramientas no es algo que resuelvan un problema cuando además es No, está claro que no. es un escenario muy amplio, ¿no? Pero No, sí es pero puede ser la cierto que, excusa para empezar a trabajar en claro, ello. tiene que acompañar
a esa, como decía, esa cultura y ese proyecto de cambio. No puede estar desligado de él. Tiene que aprovecharse los beneficios que tiene para remar en la misma dirección. Es Claro, evidente. claro, claro. Me están preguntando por aquí cómo alguien que estaba, se han quedado con lo del principio, cómo alguien que viene del mundo corporate con una posición que podría ser relativamente cómoda, se lía la manta a la cabeza y decide emprender. Bueno, eso es una pregunta emocional. Bueno, al final pasé por unas cuantas compañías, pues eso, en el mundo corporate, Ericsson, Nortel, Huawei, etcétera, que tenían cosas muy buenas, pero bueno, al final son compañías tan grandes que, digamos, no te permiten crecer todo lo que quieres crecer como persona y como profesional. Luego depende, ya sabemos todos, en estas compañías depende mucho de quien tengas encima que te permita crecer o que no te permita crecer, ¿no? Entonces, bueno, vi la oportunidad, al final siempre he sido muy inquieto y he trabajando también dentro de esas compañías, queriendo hacer cosas de forma diferente para mejorar y eso, en el 2007 me lié la manta a la cabeza y hasta ahora. Siempre ha sido un proyecto de vida de idas y venidas, subidas y bajadas, como es el mundo del emprendimiento. Pero bueno, aprendes por el camino mucho. Un Y tienes gran, que ser capaz de pivotar y sobre todo de no rendirte si crees en el proyecto. Pues esa es la historia del emprendimiento, no hay más. Vale, otra pregunta que hay por aquí. ¿Compañías de qué tamaño son las compañías objetivo de Booker? Bueno, a ver, todas las compañías en las que podamos ayudar. A ver, tenemos, como os decía, compañías tan grandes como el mayor banco de Latinoamérica en 5 países, con más de 100.000 empleados. Aquí en España tenemos multinacionales que también pues, tienen sus miles de empleados con proyectos en alguna de ellas en 8 países y edificios en 8 países. Y tenemos compañías de 100 personas. Algunas de ellas son oficinas o digamos, delegaciones de multinacionales más grandes que obviamente pues tienen el interés para nosotros con la posibilidad y el potencial de crecimiento dentro de esas organizaciones, pero el tamaño medio aproximado pues es de entre 600, 1.200 personas. Ese es, digamos, es un escenario que además es bastante cómodo desde un punto de vista de despliegue, etcétera, etcétera. Las compañías muy grandes tienden a pedir cosas específicas para ellos que hace que el proyecto pues, se haga un poco más complejo, pues que haya que desarrollar alguna funcionalidad o alguna integración compleja. A ver, cualquier integración en una compañía grande es compleja porque los departamentos de IT pues están acostumbrados a que se haga complejo. No porque lo quieran, sino porque por sus procesos internos, por la seguridad, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es el orden de magnitud. Y decías antes el tema de las integraciones, ¿no? O sea, se me ocurre que alguien, que los tornos que también comentabas, o sea, que Booker se integra, ¿no? Con los tornos o con lo Claro, que sea. claro, hemos visto ese cambio, ¿no? Oye, una solución que me gestione la reserva de un puesto de trabajo, orígenes de pospandemia, no, es que además quiero que me gestiones el parking con la integración con la barrera del parking para que automáticamente acercarse ya lo abra porque ya ha hecho la reserva previa o se libere, etcétera, etcétera, a pues algún cliente grande que dice yo no voy a permitir porque es la política de la compañía que entre alguien en el edificio por el entorno de accesos si no tiene una reserva de alguno de los recursos, ¿no? De una sala porque tiene una reunión o de un puesto de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ahora pues también tenemos proyectos en los que estamos incorporando toda esa parte de ello que hablábamos antes, de pues no solo en este caso es un banco,
quiere gestionar las reservas, que los empleados hagan esas reservas, esa parte experiencial de generar las reservas de los recursos que necesita, sino también tener la información real de pues cuántas personas han estado en las salas de reuniones. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una reserva e invitar a 10 personas en una Claro. sala de 10 personas, pero a lo mejor al final hay 8 que están en remoto y van 2 a la sala de reuniones y ahí se genera una ineficiencia clara. Tenemos una sala de reuniones de 10, 20 personas, con 2 personas, con toda la iluminación y sobre todo que está ocupando un espacio que no necesita. Entonces, ese es el típico dato que están buscando ahora las compañías para eficientar espacios que además, en concreto las salas de reuniones, es algo que está creciendo. Por lo que decía antes, la colaboración hace que va a haber menos puestos y más salas. ¿Vale? Entonces, pues en esos escenarios son los que nos estamos empezando a mover. Vale. Y, por ejemplo, o sea, viendo lo que estás contando, al final Booker, vale, para el usuario final, por decirlo de alguna manera, o sea, para el dueño de la oficina o el inquilino de la oficina, el propietario del inmueble que tiene inquilinos, el coworking que quiere o que tiene alquilados espacios o, como suscriptores usuarios a gente, a gran corporación, como, ¿no? O sea, al final es una solución para cualquier Claro, al definimiento final dentro de... siempre hay alguien que necesita un espacio, un recurso, Ujú. ya sea en un coworking, ya sea una oficina corporativa, etcétera, ¿no? Lo que nosotros vamos es ayudar en esos entornos tanto muy específicos como muy cross, en el Ujú. que ese empleado pueda estar en un coworking o no. Trabajamos también, como os decía, con inmobiliarias muy grandes en las que ellos han identificado que esa labor de consultoría que estaban haciendo previa a un proyecto de transformación física le faltaba algo, y ese algo es toda esta componente de tecnología y de gestión de los espacios. Entonces, de hecho, tenemos alianzas con empresas inmobiliarias internacionales porque quieren incorporar en el discurso desde el minuto uno el yo te puedo ayudar primero entendiendo o a que entiendas el modelo y cómo aterrizarlo desde todas las vertientes, no solo física, sino también desde un punto de vista de gestión, y luego te voy a acompañar en todo el camino. Ujú. Porque, como decía, si no hay alguien que continúe analizando los datos y viendo qué eficiencias se pueden generar, pues no estás cumpliendo los objetivos que deberías cumplir, ¿no? Entonces, Claro. estas compañías inmobiliarias quieren meterse también en esa parte de la propuesta de valor. Vale. ¿Y qué pinta aquí en todo esto la realidad aumentada? Que decías que era... Bueno, a ver, nosotros tradicionalmente y como experiencia previa en otra startup que monté muy tecnológica, somos expertos en realidad aumentada. Allá por el 2016, un gran cliente con el que además teníamos relaciones desde un punto de vista de startup y tal, bueno, de hecho, puedo decir, es Telefónica, pues nos pidió la ayuda para la gestión con una solución novedosa de gestión de salas de reuniones. Se nos ocurrió el incorporar la realidad aumentada para los procesos de check-in, es decir, que el empleado, una vez que ha hecho la reserva previa, cuando va al puesto encuentra una etiqueta que es un marcador de realidad aumentada, apunta a él y el reconocimiento visual genera ese proceso de confirmación de la ocupación, ¿no? Al final es una parte de toda la experiencia de usuario. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto lo podemos llevar y evolucionar mucho. ¿Por qué? Porque la realidad aumentada es una tecnología que está pensada para esa parte experiencial, para el acceso a la información de forma visual. Y al final, el usuario, el empleado, lo que está haciendo es acceder a recursos y acceder a información de la compañía. Con lo cual, ahí sí que vemos que hay una evolución y tenemos una evolución clara y estamos haciendo ya prototipos muy interesantes que estamos mostrando a los clientes y que están gustando mucho, ¿no? Vale.
Sí, aparte de la parte esta de seguridad, ¿no? Que hay alguna solución que utiliza QRs y con el posible problema de seguridad Sí, cuando... pero vamos, sobre todo y fundamentalmente porque es una tecnología que está todavía en fase de aterrizarse bien en el mercado, Ujú. que las nuevas generaciones se están empezando a acostumbrar a ella y va a ser una de esas tecnologías eh, pues, que van a estar en nuestro día a día y tienen que estar también en el trabajo, ¿no? En el entorno profesional, sin duda. ¿Qué es lo que más te gusta de emprender y qué es lo que menos te gusta de emprender? Lo que más me gusta, bueno, pues la capacidad de crear, de imaginar y hacerlo realidad, ¿no? Y que además haya gente que está dispuesta a pagar por lo que tú has creado y que ayuda y que resuelve un problema. Eso sin duda, esa parte emocional del por qué y para qué, ¿no? Y lo que menos me gusta, pues como siempre, la parte de incertidumbre. Puedo decir que España no es el mejor sitio para emprender, pero si conseguimos emprender con éxito en España, el mundo se nos abre claramente porque hemos picado mucha piedra. Todas las barreras, ¿no? Sí, sí. Vale, pues no sé si queréis alguna última pregunta. Yo voy despidiendo a Miguel Ángel, salvo que me interrumpáis con alguna pregunta, e invitándoos a que, bueno, esta hora premium estará subida pronto a a la plataforma para que la podáis volver a ver y podáis volver a consultar cosillas puntuales. Miguel Ángel y Booker son miembros de Atlas, con lo cual podéis acceder y contactar con él para lo que necesitéis. Y recordaros que la próxima sesión es el próximo día 14, de la mano de José Miguel Ampudia, y hablará sobre fabricación aditiva sin límites. Y nada más. Falta un minuto para las dos, así que vamos, hemos clavado el tiempo. Muchísimas gracias, Fenomenal. Miguel Ángel. Un verdadero Nada, placer. a vosotros y a vuestra disposición. Eso, que sea pronto. Muchísimas Muy gracias. bien. Pues nada, Hasta luego. cuidaros. Adiós a todos.